Pues buenas tardes. Gracias, como siempre, por su asistencia a este último acto del curso de la carrera Fernando de los Ríos. Indiscutiblemente, el tema de hoy, la libertad de expresión en las redes, es de máxima actualidad. Yo creo que nos acercamos a él siempre con dos premisas, ¿no? La primera, que la libertad de expresión siempre es importante en el Estado constitucional, en cierta medida también nos da la temperatura de ese Estado constitucional. Y en segundo lugar, que la tecnología ha ampliado el número de personas que ejercen la libertad de expresión con relevancia y también los modos de la libertad de expresión. A partir de ahí, todos son dudas. Incluso se podría poner en cuestión el propio título de la conferencia, si es un problema específico la libertad de expresión en las redes. Y para orientarnos en esas dudas o para plantear nuevas dudas, contamos hoy con dos grandes especialistas que además van a mostrar la pujanza del derecho constitucional español. A mi derecha, Eva Sáenz, que es profesora de la Universidad de Zaragoza, y a mi izquierda, Víctor Vázquez, que es profesor de la Universidad de Sevilla. Agradeceros pues, que aceptaseis la invitación desde el primer momento y nada, os cedo la palabra. Al final, como siempre, habrá un tiempo para intervenciones, preguntas, siempre intentando que sean moderadas, ¿sí? En el uso del tiempo, ¿no? En el contenido. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, quiero agradecer a Miguel Azpitarte la invitación para intervenir hoy en el marco de la cátedra de Fernando de los Ríos. Y, por supuesto, es un placer compartir la mesa de debate con hoy estoy fatal con los nombres, con Víctor Vázquez, y es un motivo de alegría también el encontrarme con todos los compañeros del departamento de la Universidad de la Facultad de Granada, ¿no? Bueno, en primer lugar, voy a concretar mi intervención de lo que yo voy a hablar. La libertad de expresión y las redes. Lo cierto es que la libertad de expresión y sus límites han adquirido unas nuevas dimensiones con la era digital y porque efectivamente la libertad de expresión ha aumentado exponencialmente su campo de acción, pero a la vez también se han aumentado exponencialmente los peligros de las fake news, de los mensajes de odio bajo el anonimato. Y frente a esta realidad, ha habido, diría yo, un doble efecto. Por una parte, las instituciones tratan de aprobar leyes o tratan de regular para tratar de limitar, por ejemplo, las fake news, para tratar de responsabilizar a las grandes plataformas respecto a las expresiones de odio bajo el anonimato, eso por una parte. Y, por otra parte, nos encontramos con que las grandes plataformas han creado sus propias autorregulaciones y, a este respecto, lo que habría que plantearse es si realmente las grandes plataformas son absolutamente libres a la hora de esa autorregulación o si hay algún límite respecto a la libertad de expresión de los usuarios. Yo me voy a centrar en realmente son dos problemas que son complejos, que requieren una respuesta que sea coherente, pero que se pueden tratar por separado. Entonces yo me voy a centrar en la posible exigencia de responsabilidades a las grandes plataformas respecto a las expresiones de odio que se plantean en la red, sobre todo bajo el anonimato. Y me voy a centrar en este punto a partir de un supuesto de hecho que resolvió el Tribunal Constitucional el pasado mes de julio en una sentencia en el que se planteaba lo siguiente. Un portal de noticias donde aparecen enlaces a diferentes noticias, aparece un enlace a una noticia que dice que un concejal de un ayuntamiento gastó más de 14.000 euros al mes en teléfono. Entonces, en este portal de noticias, aparte de los enlaces a las noticias, te da la posibilidad de hacer comentarios a esos enlaces. Bien, pues en uno de esos comentarios a esta noticia, uno de los usuarios, bajo anonimato, le llama, entre otras cosas, a este concejal hijo de puta. Bien, el concejal considera vulnerado su derecho al honor
y como el autor de este insulto está bajo anonimato, lo que hace es ir a través de un bufete de abogados y manda un correo electrónico primero y luego un burofax al portal de noticias para pedir dos cosas. Por una parte, pide la retirada de los comentarios y por otra parte pide que se identifique al usuario. El portal de noticias no le contesta y entonces a continuación presenta una demanda pidiendo una indemnización por vulneración de su derecho al honor frente al portal de noticias. Bien, ante este supuesto de hecho son varias las preguntas que nos podemos plantear. En primer lugar, ¿cómo resolvemos el conflicto que existe entre el derecho al honor del concejal y la libertad de expresión del usuario? Esto es un conflicto muy habitual que está protegido en la Constitución española y sobre el que hay una jurisprudencia constitucional consolidada. De hecho, bueno, el criterio que se suele emplear para resolver este tipo de conflictos es el ánimo de injuriar. Y tengo que decir que la resolución de estos conflictos no es tan evidente. No es tan evidente. Sí que es jurisprudencia consolidada el decir que el insulto no forma parte del derecho a la libertad de expresión y se tiene en consideración la necesidad o no de este tipo de expresiones a efectos de resolver este tipo de conflictos. Pero la resolución de este conflicto no es evidente. Eso sería lo primero. Si se determina que se ha vulnerado realmente el derecho al honor, la segunda pregunta sería, entonces, ¿quién es responsable de esa vulneración si se mantiene el anonimato del insulto? ¿Se puede hacer responsable, en este caso, al portal de noticias? ¿Se puede hacer responsable a las grandes plataformas que dan cobijo a este tipo de insultos? Y la tercera cuestión que nos tendríamos que plantear es ¿cuándo tiene este portal de noticias la obligación de retirar esos insultos? Es decir, ¿basta con que el usuario le reclame que lo retire o es necesario una sentencia judicial para que se retire esos insultos? Bien, pues estas cuestiones que se plantean en estos supuestos de hecho que cada vez son más habituales en nuestra sociedad, se responden de manera diferente en diferentes ordenamientos jurídicos y vamos a ver cómo en España todavía no está resuelto. No tenemos un marco jurídico claro para resolver este tipo de cuestiones. Por una parte, y lo voy a decir de una manera muy sintética, tenemos en Estados Unidos, a partir de una ley de 1996, se establece la inmunidad de las grandes plataformas. De manera que en ningún caso las plataformas van a ser responsables por las expresiones de odio de terceros que aparezcan en la red, aunque estén bajo el anonimato. Lo cual, ¿a qué conlleva? Pues nos lleva a la impunidad al final de este tipo de expresiones de odio. Además, la tendencia jurisprudencial a la hora de interpretar esta ley de Estados Unidos es a ser bastante laxa y hace una interpretación amplia de esa impunidad por parte de las plataformas. Recientemente ha habido varias sentencias de diferentes tribunales en el sentido porque la cuestión es qué pasa con las recomendaciones algorítmicas de las diferentes plataformas, qué pasa si, por ejemplo, fomentan el discurso del odio y hacen que las recomendaciones algorítmicas te aparezcan en los portales de búsqueda primero, pues tipo portales o noticias que fomenten el odio. Bien, pues los tribunales han dicho que las recomendaciones algorítmicas no son tampoco decisión editorial, que son simplemente una parte de la infraestructura y que, por tanto, siguen siendo inmunes las plataformas incluso con las recomendaciones algorítmicas. Por tanto, hacen una interpretación muy amplia de esa inmunidad, de esa falta de responsabilidad. Tengo que señalar, no obstante, que esta regulación que se hace en Estados Unidos resulta bastante contradictoria y paradójica. ¿Por qué? Porque a la vez que se irresponsabiliza a las plataformas en este tipo de cuestiones, se les reconoce, por otro lado, un poder de moderación extraordinario. Incluso las plataformas lo interpretan de manera amplia alegando la primera enmienda. Es decir, alegando que tienen libertad de expresión, y cuando alegan que tienen libertad de expresión para limitar lo que aparezca en su plataforma, lo que están haciendo es asumir el discurso de terceros como propio para poderlo limitar. Es una contradicción en sus propios términos. Es decir, usted tiene poder de edición, por tanto, usted es responsable de lo que aparezca en su contenido. Bueno, pues viven en esa contradicción en Estados Unidos, contradicción que se ha puesto de manifiesto en algunos casos también recientemente. Ese es el sistema en Estados Unidos. En Europa,
heredamos ese sistema de irresponsabilidad de las plataformas, pero ese sistema de irresponsabilidad se ha ido matizando gracias a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a la legislación europea y a los diferentes parlamentos nacionales. Dicho de una manera muy sintética, actualmente se prevén dos tipos de responsabilidades respecto a las plataformas. Por una parte, a través de la Ley de Servicios Digitales del año 2022, se permite que los Estados puedan considerar que las recomendaciones algorítmicas son poder de edición. Y desde ese punto de vista, si una recomendación algorítmica fomenta el discurso del odio, se le puede declarar responsable de fomentar el discurso del odio. Entonces, desde ese punto de vista, esa recomendación algorítmica es tratada como si fuera un medio de comunicación tradicional. Eso es lo que se permite a partir de la legislación del año 2022. Y por otra parte, gracias a la Directiva del Comercio Electrónico del año 2000, se reconoce un deber de diligencia de las plataformas, que no es responsabilidad por el contenido vertido por terceros, es un deber de diligencia, que consiste en la obligación de retirar los contenidos cuando se tenga conocimiento efectivo. ¿Y qué es conocimiento efectivo? Pues parece que no se exige que haya sentencia judicial respecto a esta materia. Incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha interpretado que ni siquiera sería necesario un aviso previo. O incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en algún caso ha dicho que los Estados podrían incluso sancionar por no desvelar la autoría de las expresiones de odio. Eso ha permitido. Por tanto, en el ámbito de Europa se permite que los Estados sancionen ese deber de diligencia y sancionen incluso en el caso de anonimato. ¿Qué pasa en España? Bueno, pues en España, a raíz de la Directiva del Comercio Electrónico, se aprobó en el año 2002 una ley de comercio electrónico que establece ese deber de diligencia, de manera que las plataformas tienen obligación de retirar el contenido a partir del conocimiento efectivo. ¿Pero qué es el conocimiento efectivo? Y ahí tenemos el problema que no está definido, y es que hay una doble interpretación jurisprudencial. Nos encontramos con sentencias del Tribunal Supremo que señalan, desde mi punto de vista muy bien fundamentadas, que solamente cabe conocimiento efectivo cuando haya una sentencia judicial, y eso lo fundamenta en el artículo 20.5 de la Constitución española, es decir, la obligación que haya una sentencia judicial para poder secuestrar una publicación, lo fundamenta al final lo fundamenta en la prohibición de la censura. Y por tanto es necesaria sentencia judicial para retirar un comentario. Y por otra parte hay otra tendencia jurisprudencial que señala que ese conocimiento efectivo basta con que el usuario traslade al portal correspondiente o a la plataforma correspondiente que quiere que se quite ese comentario. De hecho, esta solución fue la adoptada por la sentencia del Tribunal Supremo que resolvió el supuesto de hecho que he planteado al comienzo. En este supuesto de hecho, la sentencia del Tribunal Supremo consideró que era responsable el portal de noticias por no haber retirado la noticia, el comentario, en el momento en el que el usuario se lo pide por correo electrónico. Entonces, según la sentencia del Tribunal Supremo, se le hace responsable civilmente al portal de noticias por no haber retirado la noticia en el momento en el que el usuario se lo pide por correo electrónico. Y la sentencia del Tribunal Constitucional que resuelve este supuesto, que es una sentencia del año 2023, la 83/2023, no resuelve, no precisa el marco jurídico. Lo único que hace es resolver el conflicto entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión. Dice que en este caso se vulnera el derecho al honor, que la libertad de expresión no incluye el derecho al insulto. Por tanto, dice que hay una vulneración del derecho al honor y avala, por tanto, lo que dice el Tribunal Supremo, que básicamente es que el portal de noticias no se responsabiliza por el contenido del insulto, pero es responsable por no haberlo retirado cuando se lo pidió por correo electrónico. Eso es como lo ha resuelto el Tribunal Constitucional este verano pasado. En definitiva, yo creo que frente a esta cuestión, esas expresiones de odio bajo el anonimato que hay en las redes sociales, hay básicamente tres posiciones que dependen de lo que consideremos que son las grandes plataformas. Las plataformas son como los medios de comunicación y tienen libertad de expresión.
o no. Y en función de la posición que mantengamos respecto a su naturaleza jurídica, pues vendrá la consecuencia de su responsabilidad o no. En Estados Unidos consideran que no son medios de comunicación, que son poderes neutrales, por tanto, no son poseedores de la libertad de expresión, son inmunes y, por tanto, no tienen obligación de retirarlo hasta que haya una sentencia judicial. Y, desde luego, no son responsables por el contenido vertido en ellas. Eso es la posición de Estados Unidos. La posición en la Unión Europea es algo más matizada, porque sí que considera que las recomendaciones algorítmicas se pueden entender como poder de edición y, por tanto, puede sancionarse que recomendaciones algorítmicas que promuevan el odio puede sancionarse a esa plataforma, y luego establece el deber de diligencia. Deber de diligencia, que significa obligación de retirada de los contenidos a partir del conocimiento efectivo. Pero ese conocimiento efectivo, como digo, en España no está claro en qué consiste. No tenemos un marco jurídico claro, porque la interpretación de la jurisprudencia es doble. Hay que retirarlo cuando se emplea, cuando se da el correo, o hay que retirarlo con una sentencia judicial. Hay una tercera posición, que es la que se mantiene en los votos particulares de esa sentencia del Tribunal Constitucional, que es considerar a los operadores de Internet como medios de comunicación tradicionales y, por tanto, titulares de la libertad de expresión. Y como consecuencia lógica de esta posición, dice, no se les tiene que aplicar la ley de comercio electrónico, sino que se les tiene que aplicar la normativa propia de los medios de comunicación. Y concretamente, se les tiene que aplicar la responsabilidad que tienen, por ejemplo, los medios de comunicación de prensa respecto a las cartas al director, que sería lo mismo. Es decir, las cartas al director en la prensa escrita son cartas escritas por tercero que simplemente se publican. ¿Cuál es esa responsabilidad que tienen los medios de comunicación respecto a esas cartas al director? Pues eso se fijó por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y se señaló que si se mantiene el anonimato, la responsabilidad la asume el medio de comunicación. Es decir, el medio de comunicación tiene, en caso de expresiones de odio o posible vulneración del derecho al honor, tiene la obligación de identificar al usuario para que se pueda ejercer ese derecho al honor. Y en caso de que se mantenga el anonimato, asume la responsabilidad el medio de comunicación. Es lo que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional interpreta respecto a los medios de comunicación tradicional, y esta sentencia del Tribunal Constitucional dice que es lo que se debería haber aplicado en este caso concreto. Termino con una reflexión final y cuál es mi posición. Me voy a mojar respecto a cuál es mi posición, que ha ido variando conforme he ido analizando el problema, porque efectivamente son muchas las cuestiones, son muchas las paradojas y contradicciones que se plantean. Yo, desde mi punto de vista, la clave está en qué naturaleza jurídica le otorgamos a este tipo de plataformas. ¿Son medios de comunicación? ¿No son medios de comunicación? Y en función de eso, pues tenemos que determinar su responsabilidad. Y desde este punto de vista creo que es importante diferenciar entre lo que son los meros intermediarios, los proveedores, por ejemplo, de los servicios, como puede ser Movistar, Orange. Esos son meros intermediarios a los que creo que sí que se les debería aplicar la ley de comercio electrónico, pero interpretada de una manera restrictiva, es decir, señalando que solamente se puede retirar los contenidos a partir de una sentencia judicial en virtud del artículo 20.5 de la Constitución española. Porque en caso contrario nos metemos en un terreno que es tremendamente complicado, y es la retirada de contenidos con la simple solicitud de la persona o con una denuncia policial, lo cual es dar demasiado margen de maniobra al ejercicio de un derecho como es el de la libertad de expresión. Por tanto, hay que distinguir entre esos operadores y lo que son las plataformas que utilizan las recomendaciones algorítmicas, que desde este punto de vista yo creo que esas plataformas sí que se les debería de considerar medios de comunicación ejerciendo la libertad de expresión. Y respecto a las expresiones de odio que aparecen en esas plataformas, si están bajo el anonimato, se les debería exigir la responsabilidad de o bien desvelar la autoría de esas expresiones, o, en caso contrario, responsabilizarse de esas expresiones de odio. Los dos argumentos que a mí me parecen fundamentales para defender esta posición, que como digo no era mi posición inicial, ha sido una posición que ha ido variando a lo largo del estudio de esta materia, es que por una parte esto permite cubrir
la impunidad de este tipo de conflictos, es decir, cuando se producen vulneraciones al derecho al honor en las redes bajo el anonimato, alguien se tiene que responsabilizar de ese contenido. Entonces, esta posición permite que no exista impunidad y, por otra parte, también permite ser coherente con el poder de moderación que se les está otorgando a los medios, a las grandes plataformas a la hora de las expresiones que aparecen dentro de sus redes, que es un gran poder de moderación. Ahora la cuestión estaría en si ese gran poder de moderación debería delimitarse de alguna manera respecto a la libertad de expresión de los usuarios. Por tanto, y en definitiva, creo que en el caso que he planteado en un comienzo, creo que la solución adecuada hubiera sido hacer responsable al portal de noticias, no por su deber de diligencia o por no haber retirado los comentarios ofensivos con el correo electrónico, sino hacerse responsable por el contenido, por no desvelar la autoría del autor que hizo esas expresiones de odio. Y por mi parte nada más. Bien, Eva, muchas gracias. Pues la verdad que plantea un primer problema, el de la protección frente a los insultos vertidos en las plataformas, y deja abierto el problema de qué ocurre cuando las plataformas limitan la libertad de expresión, ¿no? Está claro que la precisión conceptual es un camino vital, ¿no? Esa distinción que ha hecho entre servicios que proveen servicios y plataformas es un comienzo excelente. Víctor. Muchas gracias, Miguel. Bueno, lo primero, agradecerte a ti, Miguel, por la invitación. Agradecerte mucho la invitación. Agradecer aquí a los colegas y no colegas que han venido a escucharme. No deja de imponer hablar contra tantos buenos constitucionalistas que tengo delante, y sobre todo después de que ha hablado la profesora Eva San Royo, a la que no he podido leer nunca sobre este tema, y me he dado cuenta que tiene una tesis muy fundamentada y contraria a la mía. Con lo cual yo creo que si te hubiera leído antes probablemente yo hubiera corregido lo que voy a decir ahora. En cualquier caso, vamos a tener que discrepar, por lo menos en algún punto. Yo voy a intentar sostener la tesis de que las grandes plataformas de la sociedad de la información no son medios de comunicación, y que determinar de una manera clara cuál es su naturaleza jurídica en buena medida va a condicionar la respuesta que demos a problemas de conflicto entre derechos fundamentales como los que ha planteado la profesora Eva Sáenz Royo. Para ello voy a contrastar lo que es la regulación jurídica y la respuesta que se ha dado a la naturaleza jurídica de las grandes plataformas digitales en Estados Unidos, porque es el lugar donde surge la tecnología, y allí donde surge la tecnología surge también una primera regulación jurídica que determina mucho la aproximación al tema, con lo que es en este momento la gran apuesta de la Unión Europea por una suerte, por citar a vuestro maestro, de constitucionalización del algoritmo, de constitucionalización del espacio digital de comunicación, que es la recién entrada en vigor Digital Services Act. El punto de partida de Internet como fenómeno jurídico, como muy bien ha dicho Eva, son unas palabras que se legislan en Estados Unidos en el Código de Comunicaciones, que es la Decency Act, en virtud de la cual se determinó en 1996 que las plataformas de la sociedad de la información, no son medios de comunicación, son intermediarios de la sociedad de la información, y que, por lo tanto, según la vieja teoría jurídica del buen samaritano, no van a ser responsables por el contenido que alberguen, es decir, por haber abierto sus puertas a la libertad de expresión, ni tampoco, esto es determinante, por aquello que decidan borrar. Porque se entiende, según la tradición del forced speech en Estados Unidos, que exigir a un canal de comunicación mantener un discurso que no quiere es una vulneración, efectivamente, de su libertad de expresión de la primera enmienda. Es importante tomar en consideración el contexto en el que se toma esta decisión legislativa, porque creo que era un contexto marcadamente utópico. Hoy en día, si revisamos la literatura de los años 90 sobre Internet, vemos que era muy adanista y que en buena medida fue muy incapaz de ver ciertas patologías que se iban a desarrollar en la comunicación en red. Yo creo que ahí hay dos utopías que rápidamente quebraron, lo puso de manifiesto Cass Sunstein en un primer ensayo que es republica.com, ¿no?, donde dice, ojo, que nos hemos equivocado en un punto de partida. Primera utopía era que la comunicación en red a los ciudadanos nos iba a hacer relativistas y tolerantes,
porque a diferencia del ciudadano que iba a comprar el periódico, como el que iba prácticamente a su iglesia, que le decía lo que pensaba el periódico, ahora, desaparecido ese papel hegemónico de los medios de comunicación y pudiendo escuchar voces muy plurales y además participando ciudadanos que antes no tenían plataformas para participar públicamente, lo que se iba a producir es una relativización de nuestros puntos de vista. Es decir, iban a ser sociedades más pluralistas, más democráticas, menos tendentes a la polarización. Si hacemos un repaso por las elecciones legislativas de muchos países o presidenciales, la realidad es que el fenómeno digital dio lugar a algo que advertían los psicólogos sociales, que era la cámara de eco, las echo chambers. Una tendencia a seguir en la red a aquellas personas que más radicalmente reafirman nuestros prejuicios. Algo que los propios diseñadores de las grandes plataformas en línea tomaron en cuenta, este sesgo psicológico, para llevar a cabo una arquitectura de Internet donde el me gusta, el like, va a ser lo que predetermine la información que luego me va a llegar. Es decir, ha habido una tendencia extraordinaria hacia la polarización de los ciudadanos en la red. La revista Nature publicó un trabajo hace muchos años que es muy esclarecedor, en cooperación con Facebook, en virtud del cual se plantearon, a través de un aprovechamiento del sesgo que dejaban como rastro los ciudadanos de un pequeño condado al comunicar sus opiniones políticas a través de esta red social, se plantearon excitarles políticamente y que en las siguientes elecciones subieran, me parece que eran 4 puntos la participación. No querían que subieran los votos a un determinado partido, sino simplemente vamos a hacer que participes más. Y lo lograron de una forma perfecta, porque ese fenómeno de echo chambers era en ese sentido muy fácilmente constatable. La otra utopía que yo creo que quebró era que la desregulación era importante para la competencia. Vamos a desregular, que no haya responsabilidad, esto va a permitir que el joven de Silicon Valley pueda inmediatamente crear una nueva red que supere a la anterior y entonces se va a dar un mercado de competencia perfecta, va a haber mucho reciclaje, ¿no?, de compañías tecnológicas. Ahí los historiadores de la economía subrayan que es difícil encontrar en la historia monopolios del carácter de Google o del carácter de Meta. Es decir, la tendencia ha sido una concentración extraordinaria del poder, de estos poderes salvajes, ¿no?, de la sociedad digital. Entonces, ese punto de partida utópico que se ve contrastado por una realidad que demuestra, digamos, el adanismo o la ingenuidad del primer legislador, no dio lugar en Estados Unidos a un replanteamiento de estos principios legislativos, sino al contrario, a asumir que aquello que estaba en la Decency Act era contenido constitucional. Asumir que es la primera enmienda de los Estados Unidos la que impide 2 cosas: que sean responsables por aquello que terceros publican en los canales, las plataformas en línea, etcétera, etcétera, y también, lo que me parece muy relevante, que no tengan ninguna responsabilidad por el contenido que quieran borrar o eliminar. ¿Por qué esto es muy relevante? Porque en buena medida se hacen reguladores de la opinión pública de una forma absolutamente discrecional y con contradicciones, me parece, muy patentes. El fenómeno Trump lo ha puesto de manifiesto jurídicamente. Por ejemplo, en los Estados Unidos se consideró, a partir de una sentencia de una juez de Manhattan, que luego ha sido sucesivamente confirmada, no ha llegado al Tribunal Supremo, pero sí en varios tribunales de circuito, que el timeline de Donald Trump era un foro público y que Donald Trump no podía bloquear a sus seguidores porque, según la vieja teoría del foro público, el gobierno ha de permitir el pluralismo ideológico, no puede discriminar por razón del punto de vista. Pero al mismo tiempo que se afirma esto en la jurisprudencia norteamericana, nos encontramos que que Twitter, que Instagram, que Facebook podían cancelar la cuenta de Donald Trump, como se demostró el día del asalto al Capitolio. Algo que en Europa fue visto con mucha desconfianza. Yo recuerdo unas declaraciones de Angela Merkel diciendo: en Europa espero que nunca Facebook o Twitter puedan decidir discrecionalmente si pueden cancelar la cuenta de un primer ministro o de un presidente. Es decir, es una aproximación jurídica que creo que pronto puso de manifiesto una cierta esquizofrenia, una cierta incapacidad para dominar el derecho a estos poderes, lo que llamamos estos poderes salvajes. Desde el punto de vista económico y su carácter monopolístico, pues ahí fue relevante. Y estas veces que uno piensa que hay profesores de derecho que escriben cosas que al final pueden tener cierto predicamento,
una profesora de Yale, Catherine Tay, que escribió sobre competencia diciendo que había que volver a la época Brandeis de la interpretación de la competencia, porque en Estados Unidos, a partir de los 70, se interpretó por parte de la Corte Suprema que mientras no subieran los precios no era necesario intervenir en la competencia. Como no suben los precios de estos servicios, ni de Amazon, sino al contrario, que muchas veces bajan los precios, no se interviene con la legislación de la competencia. Y venía a decir que hay que interpretar también los costes, las externalidades negativas de estos grandes imperios digitales para que se intervenga por parte de las autoridades de competencia y así garantizar que haya un cierto equilibrio. Ella ahora es la secretaria de Estado de Comercio, una mujer de 40 años, y en teoría aquí se espera que si es reelegido Biden se puedan ver ciertos cambios. Pero el arquetipo regulatorio norteamericano, lo llamativo es que se adoptó de una forma muy acrítica, porque como la tecnología surge en Estados Unidos, por la Unión Europea en la Directiva de Comercio Electrónico. Es decir, el principio de que los intermediarios de la sociedad de información no tienen que monopolizar la información porque no son editores, son meros intermediarios que almacenan, dan servicios de motores de búsqueda, permiten que se comuniquen personas, que interactúan, pero que no crean contenidos. Por lo tanto, no deben de monopolizar para que en ese sentido se permita un cierto pluralismo y también son irresponsables por los daños que se puedan producir en los derechos de terceros, ¿no?, a través de estos canales. Ahora bien, yo creo que este principio de irresponsabilidad o esta idea de que las redes sociales, los motores de búsqueda, las grandes plataformas de la sociedad de la información en Europa son neutrales, nunca hemos terminado de creérnosla del todo, los europeos, en el derecho europeo. Y yo creo que hay, en nuestra cultura jurídica hay dos elementos que hacían que encajara mal el punto de partida de los Estados Unidos. Uno, una cultura mucho más fuerte de la eficacia de los derechos fundamentales entre particulares. Es decir, la idea de que una gran empresa va a ser irresponsable por lo que ocurra en su funcionamiento interno y que no haya posibilidad de recurrir frente a ella es algo que los juristas europeos se resistían a asumir. Por ejemplo, yo ahí encontré, encontré una chica a la que dirijo la tesis doctoral, que es Ana Galdame, le voy a dar ahí el mérito. Mucha jurisprudencia alemana que yo desconocía, que jueces alemanes, tomando en consideración las normas de regulación de las grandes corporaciones digitales, admitían, jueces en el ámbito civil, admitían demandas y usted ha cumplido el contrato con este señor cuando le ha borrado un tuit. ¿Por qué? Porque usted dice que esta norma prohíbe el discurso del odio. Yo no entiendo que lo que haya dicho este señor sea subsumible dentro del concepto de discurso del odio. Es decir, que ya desde una perspectiva privada hubo jueces que inmediatamente empezaron a embridar a través de sentencias a estas grandes plataformas. Pero luego fue muy significativo, por ejemplo, la sentencia Google contra España, cuando Google, ¿no?, creía que tenía una carta ganadora sobre la base de la Directiva de Comercio Electrónico para considerarse irresponsable por las lesiones en el derecho de protección de datos o en la intimidad, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que Google, por su posición precisamente monopolística, por el papel que desempeña, es responsable. Y en buena medida le dice a Google, usted tiene que establecer un servicio que reciba las reclamaciones de los ciudadanos cuando haya ahí datos alojados que vulneren la ley de protección de datos. Y ahí se le dice una cosa muy importante a Google. El profesor Emilio Guichot de Sevilla, que escribió un artículo muy valiente que a mí me gustó mucho, dice a Google le está diciendo que actúe de tribunal de primera instancia, que pondere y que cuando le llegue una reclamación considere si eso es libertad de información, lo que está ahí indexado, o si eso vulnera el derecho a la intimidad o la propia protección de datos. Una sentencia en la que ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea apunta a algo que el legislador europeo creo que ha asumido en la Digital Services Act, que estas grandes plataformas, aunque sean privadas, cumplen funciones de naturaleza jurídico-pública y que tienen que asumir principios de derecho público en su funcionamiento y que están muy vinculadas al interés general y proyectan aquí muchos principios, yo creo, los jueces de la Unión Europea, clásicos del derecho administrativo. Usted es un ente privado, pero que satisface el interés general y, por lo tanto, no puede regirse con plena autonomía. Luego, como muy bien ha dicho Eva, tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la sentencia también Delphi, está asumiendo que la idea de irresponsabilidad, una sentencia donde hay un contenido antisemita anónimo en un portal de noticias, no es asumible, ¿no?,
de manera absoluta en el derecho europeo y que ese contenido, incluso aunque había un proceso de alerta temprana, daba lugar a la responsabilidad del portal de noticias porque era un portal de noticias con muchos seguidores, muy leído y que por lo tanto había un deber fuerte de diligencia. Por lo tanto, yo creo que la idea de irresponsabilidad, como insistía antes, no acabamos nunca de creérnosla del todo. Hemos visto la sentencia Junta Electoral Central en España con la reclamación de Vox, que aunque consideró que suspender la cuenta de Vox durante las anteriores elecciones catalanas no había vulnerado su derecho de participación política o su libertad de expresión, pero sí dice la Junta Electoral Central, podemos controlar lo que haga una red social durante una campaña electoral, aunque la Ley Orgánica General Electoral no nos dé esta competencia, pero lo que no podemos asumir es que estos son entes privados que discrecionalmente pueden borrar un partido político durante la campaña electoral. O sea, que hay una idea, creo, de fondo fuerte de control y de asumir la dimensión pública que pueden cumplir estas plataformas en línea o estos buscadores en la sociedad. Y aquí la Digital Service Act creo que establece una diferenciación que es muy importante para aproximarnos a lo que poco a poco en el derecho europeo, ¿no? Yo creía, vamos decantando respecto a la naturaleza jurídica de las redes sociales o de los motores, las grandes plataformas en línea, motores de búsqueda, que no todas tienen la misma naturaleza jurídica. La Digital Service Act dice, aquellas que tienen más de 45 millones de usuarios en el espacio europeo son otra cosa. ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer campaña electoral al margen de Facebook. Porque el discurso del odio no es lo mismo en Facebook que en una red social donde hayan 1 millón de personas. Porque aquí hay 45 millones de personas o más. Porque los resultados de un motor de búsqueda como Google no es lo mismo que los resultados de un motor de búsqueda interno de una administración, por ejemplo. Y por lo tanto, va a haber dos regímenes jurídicos que están muy diferenciados en la norma europea. Por un lado, aquellas plataformas que por su tamaño están muy vinculadas a la satisfacción de determinados intereses generales, lucha contra el terrorismo, contra el discurso del odio, desinformación, participación política y luego el resto, que van a tener un régimen jurídico mucho menos exigente, yo creo que también con el trasfondo o el interés de que se pueda permitir una mayor competencia, no lastrar del todo la innovación tecnológica que ya de por sí es muy escasa en Europa en este ámbito. Pero sobre la base de esta aproximación o de esta comprensión que se ha hecho en la Digital Service Act por parte del legislador europeo, creo que también podemos detectar algunos de los problemas a los que nos vamos, yo creo que ya nos estamos enfrentando a ellos, son problemas muy constitucionales, pero que sin duda van a ser los grandes problemas del futuro inmediato de la aplicación de esta norma. ¿Por qué? Porque en buena medida, y esto ya viene de recomendaciones como la recomendación contra el discurso del odio, que las redes sociales, las grandes redes sociales y plataformas en línea voluntariamente asumieron, la de todos los protocolos de lucha contra la desinformación, que voluntariamente han asumido, normas de control del discurso terrorista en red, etcétera, etcétera. ¿Qué plantea aquí? El problema que se plantea. Que hay una conciencia muy clara de que estas plataformas en línea pueden prohibir un discurso que el Estado tiene que permitir. Es decir, no habla solo la Digital Service Act de que tienen que controlar el contenido ilícito, sino el contenido que genere riesgos. Riesgos democráticos, riesgos para menores, habla, riesgos derivados de campañas de desinformación. Asume una cosa el legislador europeo, que algo que tú dices fuera de la red social, que puede considerarse lícito y no tener trascendencia jurídica, si tú lo dices en ese marco tecnológico, puede tener unos efectos absolutamente indeseables. Y por lo tanto, ahí hay que prohibirlo. El problema es la tentación evidente que pueden tener no solo las instituciones europeas, sino también los estados, de utilizar a las redes sociales para prohibir determinados discursos que son molestos. Eso yo creo que es uno de los y aparte durante todo el proceso legislativo se manifestó que sean considerados entes vicariales de los estados para llegar donde ellos no pueden. Por ejemplo, hay ahora asociaciones pro-palestinas, creo que se quejan con razón, de que el algoritmo tanto de Twitter como de Facebook borra muchos contenidos que no son enaltecimiento del terrorismo,
Son pro Hamás porque el algoritmo, ¿no?, detecta determinadas pautas lingüísticas, ¿no?, relacionadas con el apoyo, ¿no?, a Gaza o la crítica al gobierno de Israel y los elimina y hace un barrido, ¿no?, cuando es un discurso perfectamente lícito, ¿no? Creo que este sería uno de los principales problemas a los que van a ser uno de los principales problemas a los que habrá de enfrentarse la aplicación de la Digital Services Act, pero ya no solo la aplicación de la Digital Services Act, sino esta idea que ya está muy asentada en el derecho europeo, que a través de instrumentos de autorregulación, las instituciones europeas sugieren a las grandes plataformas que vigilen determinado discurso y estas, haciéndolo realmente, pueden llevar a cabo un cribado, ¿no?, en algunos casos de dudosa constitucionalidad, de la formación de la opinión pública. Luego, con respecto a si son medios o no medios, que yo ahí creo, Eva, que el hecho de que se haya aprobado un reglamento de medios justo después de la Digital Services Act ya nos dice que, por lo menos, el legislador europeo ha entendido que no son medios en tanto no son lo que consideramos históricamente editores, que no crean los contenidos. Y creo que ahí, como tú muy bien has apuntado, el gran desafío es el catalogar qué es eso de regular algorítmicamente un foro a través de normas internas de funcionamiento. Porque yo creo que no podemos, el mito de la neutralidad tampoco lo podemos asumir. Es decir, asumir que Twitter, Facebook son neutrales me parece absurdo desde el momento que hay que apreciar sus propios intereses económicos y que hay normas de regulación que no son neutrales porque lo que buscan es satisfacer su propio negocio. El pudor, el recato de Facebook de que no pueda haber desnudos, ¿no?, por ejemplo. Eso no es neutral. Eso es una manifestación de la libertad de empresa, pero que obviamente no es neutral con respecto al discurso obsceno, no es neutral con respecto al desnudo. Me parece evidente. Y yo creo que ahí, siendo difícil, por lo menos para mí, asumir que sean medios y al mismo tiempo que sean lo que la Directiva de Comercio Electrónico decía, intermediarios de la salida de información, yo creo que puede dar cierto juego la idea de foro, de foro público, que es una idea muy construida en el derecho norteamericano y que empezamos a importar, la diferenciación entre foro público y foro privado. Yo creo que las plataformas en línea que no tienen la ambición o que no tienen la capacidad para atraer a decenas de millones de usuarios son en buena medida foros privados. Una plataforma o una red social de soltero enamorado busca esposa católica, obviamente entenderíamos que tenga unas normas de regulación en virtud de las cuales cancelara ciertos perfiles o ciertos comentarios que no encajan con el objetivo empresarial de la misma. Ahora bien, una red social en la que se está dirimiendo una campaña electoral, yo creo que el foro que ahí está gobernando en ese contexto es un foro público. Es un foro público. Y que, por lo tanto, la política de moderación que ahí aplique tiene que ser una política muy, muy apegada a principios de derecho público. Es decir, que el discurso que ahí esté eliminando sea ni más ni menos que el discurso que el Estado tenga capacidad o legitimidad para eliminar. No puede, yo creo, establecer unas normas de manera autónoma. Y creo que la complejidad de esto es que a veces tenemos que asumir que son plataformas que tienen una naturaleza híbrida. Es decir, no tiene el mismo coste para la formación de la opinión pública la regulación más o menos intensa que haga Facebook sobre el discurso político en una campaña electoral que a la que puede hacer, como he dicho antes, con respecto al pudor corporal, etcétera, etcétera. Creo que ahí puede tener un margen. Creo que sobre la base de su libertad de empresa, yo la tesis norteamericana de que son titulares de la libertad de expresión, desde el punto de vista de que asumimos que no son editores, me resulta más difícil de asumir sobre la base de su libertad de empresa, pero que ahí sí que puede tener un marco más privatístico. Y luego quería apuntar dos cosas para terminar. Yo creo que aquí van a ser muy importantes los jueces, y esto nos lo puso de manifiesto el auto imposible del juez Pedraz sobre la clausura de Telegram, que es muy significativo. Pero sobre todo, yo creo que eso
las nuevas generaciones de jueces van a tener una comprensión de la sociología de Internet y de la tecnología de Internet que les va a facilitar o que va a servir mucho para crear un acervo jurisprudencial que clarifique esto un poco. Porque yo ahí, claro, cuando en 4 líneas se justificaba cerrar un... Claro, cierra un canal, no cierra un canal. Usted está cerrando un foro donde se comunican partidos políticos, asociaciones. El hecho de que haya contenido ilícito en determinados perfiles no legitima o no justifica la proporcionalidad de cerrar un foro, en buena medida un foro público. Es decir, en Telegram es una plataforma con más de 45 millones de usuarios y donde se llevan actividades que contribuyen mucho a la formación de la opinión pública, ¿no? Yo creo que en ese sentido el complejísimo aparato de la Digital Service Act, que genera además un problema... ¿Voy bien de tiempo, Miguel? Sí, vale. Que tengo un defecto yo en lo de parar. Que genera un problema añadido, que a mí es que ahora va a haber 3 estándares de control del contenido del discurso. El de la propia red, el de los estados y el de una medida del derecho europeo. Es decir, las normas de funcionamiento de las redes sociales, obviamente el derecho estatal y finalmente, y además es muy consciente el legislador europeo porque lo reitera, las redes sociales, las plataformas en línea pueden establecer sus propias normas de funcionamiento con cuidado de respetar la libertad de expresión, continuamente, deja la coletilla. Sí, y luego, sin perjuicio de que los estados regulen, más los instrumentos que en buena medida son autorregulatorios, pero como hay un incentivo muy fuerte para que los firmen estas compañías, casi todas los asumen, ¿no?, en el derecho europeo. Entonces, yo creo que ese triple estándar requiere de buena jurisprudencia constitucional y del Tribunal de Justicia, para que en buena medida vaya delimitando el espacio de autonomía que pueden tener las redes sociales en la regulación. Y luego habrá que ver hasta qué punto se privatiza el control del discurso, que eso es algo que no sabemos, el discurso en redes. Porque, por un lado, prevé que todas las grandes plataformas digitales tengan un sistema muy efectivo y complejo para resolver conflictos cuando cualquier ciudadano solicite, oiga, vuélvame a restablecer el perfil o elimine esta información que es ilícita o cancele. En segundo lugar, da mucho papel al arbitraje, porque cuando no haya acuerdo con la plataforma en línea, está muy pensada la Digital Service Act para que haya árbitros acreditados por las coordinadores de servicios digitales. Habrá que ver luego la intangibilidad de esos laudos arbitrales. Porque, es decir, que arbitrar la libertad de expresión, yo no sé si esta va a ser la tendencia, si va a haber mucho recurso a esto y si luego estos laudos arbitrales pueden ser cuestionados. Y luego, aunque prevén muchas obligaciones de auditoría, además de una auditoría anual donde tienen las grandes plataformas en línea, no que revelar qué algoritmo usan, pero sí los resultados de la aplicación del algoritmo. Es decir, qué hemos retirado, qué hemos cancelado sobre la base de estas normas de funcionamiento interno que aplicamos a través de algoritmos. Pero esas auditorías también las hacen esas auditorías privadas. Porque ahí el problema de este ámbito de regulación es que hay una conciencia muy fuerte del legislador de que el conocimiento está en la sociedad, y está en las grandes auditoras, en el conocimiento experto de determinados organismos que están trabajando en derecho digital, y ahí hay un papel muy reducido de la administración pública. Entonces, esa es otra de las cuestiones que están pendientes de ver, cómo van a actuar las coordinadoras de servicios digitales vigilando a quienes en primer lugar están llamados a vigilar, que son en buena medida empresas privadas. Y con esto yo creo que he dicho lo que me daba tiempo a decir, Miguel. Bueno, muchas gracias. Gracias, Víctor. Pues tenemos 2 posiciones moderadamente contrapuestas. Las plataformas como medio de comunicación, las plataformas como un foro público de gestión privada, ¿no? Un concepto cuando menos paradójico, ¿no?
Y ahora, bueno, pues el público tiene la palabra si quiere preguntar o opinar. Que viene a decir, no votes al PSOE, no votes al PSOE porque ya no es constitucional. La tesis nos parecerá bien o nos parecerá mal, pero no parece que sea un discurso del odio. Y se encuentra con que Facebook censura ese artículo relativamente extenso. Bueno, tiene el típico efecto Streisand, porque yo me he enterado gracias a eso, si no, no me hubiera enterado. Pero lo hace además de una forma muy sutil, porque si uno va directamente a ese comentario, lo ve, pero no lo encuentra si se lo envían indirectamente. Yo no sé cómo se hace eso, pero si a uno se lo envían indirecto, no hay manera. Entonces nos encontramos con que ese poder privado de funciones públicas ha censurado un discurso perfectamente necesario en una sociedad democrática, que es criticar al gobierno. Ahí me parece que es la fase en la que estamos entrando en este momento. Cuidado con esos algoritmos que, lejos de censurar el odio, también censuran la crítica al gobierno, ¿no? Yo, como siempre, estoy con Agustín. Siempre. Efectivamente, yo no veo contradictorio. Yo tengo la ventaja de que sí que yo te he leído mucho y sabía cuál es tu tesis, pero yo no veo contradicción. Yo para aclararme en este tema, yo primero me tengo que aclarar yo. Y cuando empecé a estudiar este tema, que no fue hace mucho, me he metido en esta temática pues hará año y medio, al principio lo vi como digo, Dios mío, ¿esto qué es? Entonces, procuro intentar aclararme yo primero. Entonces, en este tipo de cuestiones, por eso yo lo que he hecho ha sido distinguir, digamos, dos ámbitos que están correlacionados, pero yo creo que se pueden distinguir. Una cosa es qué responsabilidad pueden asumir las plataformas cuando hay expresiones de odio bajo el anonimato. Y entonces yo creo que desde ese punto de vista, aunque es verdad que en Europa la vía no parece que sea la naturaleza, pero ¿qué más da? Pero en Europa te están dando margen de maniobra, y de hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con el caso Delphi, lo hace, de la posibilidad que tienen los estados de sancionar en el caso de que no se levante ese anonimato, porque es que de lo que se trata en este caso, yo creo, es de que no haya espacios de impunidad. Es decir, uno de los problemas que tiene Internet es las expresiones de odio bajo el anonimato. ¿Qué hacemos con eso? Porque si decimos que solamente tienen un deber de vigilancia, es que no se están responsabilizando por el contenido y se mantiene el anonimato. Entonces dices, bueno, pues la plataforma que tenga una obligación de saber la autoría. Y si no, pues asume él la responsabilidad. Porque si no, dejamos espacios de impunidad para casos de violación de un derecho fundamental. Eso es por un lado. Otro lado que es interesantísimo, que está correlacionado, es el tema de la autorregulación de las grandes plataformas. Y claro, y ahí efectivamente en Estados Unidos tienen una concepción muy diferente a Europa. En Estados Unidos consideran que los derechos fundamentales no tienen una eficacia directa respecto a los particulares. Y dicen, la primera enmienda no tiene eficacia respecto a las empresas particulares. Y eso ha llevado a la sentencia de Trump, que dice, mire usted, Twitter le puede cerrar la cuenta porque es una empresa privada y no tiene ningún tipo de límite. Entonces, eso me parece peligrosísimo, porque entonces, efectivamente, funcionan como entidades vicariales. Es decir, nos podemos estar encontrando con que los principales espacios actuales de la libertad de expresión que están en manos privadas, resulta que nos vamos a encontrar con una limitación de la libertad de expresión que estaba prohibida constitucionalmente a través de las manos privadas. Entonces, claro, curiosamente en Estados Unidos son los republicanos los que más están haciendo una lucha contra esto. Y en California, que fue declarada inconstitucional la ley, pero, por ejemplo, en el caso de una legislación de Texas que dice, que me parece interesantísima la sentencia del Tribunal de Apelaciones, porque pone en evidencia toda la contradicción que existe en esta materia en Estados Unidos. Y dice, en esta sentencia del Tribunal de Apelaciones dice, bueno, pero es que las plataformas van a poder hacer lo que les dé la gana. Y dice, el legislador democrático, en este caso el Parlamento de Texas, puede introducir limitaciones a esas plataformas para que no puedan censurar, por ejemplo, por razones de discriminación. Porque eso es lo que hace la legislación de Texas. Dice, oiga, usted tiene un cierto poder de moderación, sí, pero que no sea discriminatorio, que no elimine partidos políticos, que no elimine ideologías.
Y entonces eso está planteándose la constitucionalidad. Y el Tribunal de Apelaciones ha mantenido la constitucionalidad de la legislación de Texas, que me parece muy interesante. ¿A partir de qué argumento? Dice está en el Supremo ahora. Pero es que yo le doy la razón al Tribunal de Apelaciones. Dice, vamos a ver, que viene a decir que no son poseedores de la primera enmienda, que lo que en todo caso son impunes por la ley del 96, pero que un legislador de un parlamento del Estado puede limitar la libertad, puede limitar a las plataformas a la hora de limitar la libertad de expresión de los usuarios. Eso en Estados Unidos. Pero tiene un arma doble filo también, porque lo que se dirime ahora en la Corte Suprema es si pueden tener normas de autorregulación las propias redes sociales porque busquen combatir el discurso del odio. Es decir, lo que se quiere es legislar para impedir que ellas borren cualquier cosa. Claro. Que borren cualquier cosa. Es decir, no, la desinformación la tienes que dejar ahí. El discurso racista lo tienes que dejar ahí. Porque claro. si no, mientras sea contenido lícito, y como el contenido de la libertad de expresión en Estados Unidos es el que es, claro, y ahí habrá que ver la sentencia del Habrá que ver la Supremo. sentencia, pero yo la argumentación que hace el Tribunal de Apelaciones, yo cuando lo leí, digo, además pone en evidencia toda la contradicción que existe. Es decir, porque dice, ¿cómo es posible que aleguen las grandes plataformas la primera enmienda para hacer lo que quieran y limitar la libertad de expresión y luego cojan y digan que yo soy irresponsable absolutamente de todo lo que se dice? Es una contradicción palmaria la que existe en Estados Unidos y va a ser interesante lo que diga el Tribunal Supremo. Pero me gusta mucho lo del Tribunal de Apelaciones en este caso. Claro, en Europa, efectivamente, sí que somos proclives, y en España el Tribunal Constitucional Español ha dicho que la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, aunque no haya una legislación concreta, y por eso la Junta Electoral efectivamente ha entrado a valorar si Twitter o no es proporcional. Ahí está reconociendo una eficacia horizontal, o sea, una limitación a las plataformas. Y en este punto estoy de acuerdo contigo en que aquí hay que hacer una distinción entre las grandes plataformas que efectivamente que serían similares a foros públicos. Entonces aquí yo creo que además de los pequeños portales. En los pequeños portales se les puede, por ejemplo, decir limitaciones procedimentales, que es un poco la línea en la que va la normativa europea. Es decir, sí, usted puede limitar la libertad de expresión de sus usuarios, pero que tengan unas ciertas garantías. Es decir, usted tiene que motivar por qué censura, decir las razones por las cuales está censurando a este usuario, que el usuario tenga la capacidad de reclamar, que haya un proceso de arbitraje. Eso es un poco la línea que está haciendo la Unión Europea y respecto a este tipo de portales. Pero ¿qué hacemos con las grandes plataformas? Efectivamente, es que si solamente les ponemos esas limitaciones, es que nos vamos a encontrar con casos como el que has planteado tú, Agustín. Es que dices, son absolutamente libres, entonces ¿qué pasa? Que van a eliminar discursos que son perfectamente legítimos en una sociedad democrática, unos foros que se han convertido al final en foros públicos. O sea, que yo creo que es perfectamente compatible lo que digo. O sea, una cosa es responsabilizar a las plataformas por discursos de odio bajo el anonimato y, en cierta manera, obligarlas a que tengan un sistema de reconocimiento de cierta autoría, y si no, dicen, si no es responsable, porque si no queda impune la violación de un derecho al honor. Y otra cosa es decir, ¿y usted es absolutamente libre de moderar? Pues mire, no es absolutamente libre, porque aquí nos estamos jugando con un derecho como es la libertad. Y ahí, Agustín, ahora un supuesto como el que tú planteas. Realmente, ahora con la regulación europea, tú inmediatamente puedes exigir a la plataforma que te restablezca el contenido. Están obligadas a responder y a ofrecer un servicio, ¿no?, en el que de una manera rápida y eficaz está escondido, ¿no? Está escondido. Sí, pero incluso eso también podría ser objeto de reclamación. Y luego, claro, lo de medios no medios. Yo creo que el gran problema de considerar que son medios, los medios tienen derecho de veto. Sí, un medio de comunicación, por definición, tiene derecho de veto. Pero si el legislador democrático lo limita, lo limita. El legislador democrático puede limitar el poder de las empresas. Claro, pero no serían medios, me refiero. El régimen de responsabilidad clásico de los medios de comunicación se basa precisamente en que hay un control de los contenidos. El control en el ámbito de las grandes plataformas en línea nunca puede ser análogo al control del New York Times.
es imposible. Entonces, yo creo que hay que buscar efectivamente ese punto intermedio. Y luego la sentencia del Supremo norteamericana, yo la verdad es que eso puede dar la vuelta a todo, porque yo creo que va a decir que las plataformas en línea no pueden controlar el discurso, porque es contrario a la libertad de expresión. Si se rige por la mayoría que ahora mismo impera en el tribunal. No cambia radicalmente todo. Sobre todo que si ya se han hecho barbaridades en Facebook, en Twitter, en Estados Unidos, porque las comparecencias que han tenido que asumir esta gente ante la Cámara de Representantes, pero en suicidios infantiles, dependencia, desinformación, si ahora no tienen ninguna responsabilidad por regular, porque les han dicho que si usted regula, está vulnerando la libertad de expresión. Yo creo que se puede agravar el problema, porque eso es verdaderamente lo que buscan las leyes republicanas. Es decir, quieren que no haya autorregulación para que las campañas de desinformación puedan en buena medida calar. Claro, pero al final la regulación tiene que ser la misma que en el espacio público. También límites. Claro, lo que pasa es que en Estados Unidos puedes quemar una cruz enfrente de una casa de... Ese es Claro, pero también tendrán leyes de protección de la infancia. Sí, sí. Es decir, que al final de considerar una plataforma como foro público, establecerle los límites que tiene como foro público, es decir, aplicarle el ordenamiento jurídico, tener como límites la protección que tiene el ordenamiento jurídico y los límites de la libertad. Sí, lo ilícito. Ahí hay un término y algo que está en la Digital Services Act que creo que me parece muy inteligente que lo hayan incluido, y habrá que ver el desarrollo, que hablan de que las plataformas no están constreñidas a la hora de eliminar contenido cuando haya un uso impropio del servicio. El uso impropio son los bots. Y yo ahí creo que le hemos dado unas vueltas a algo que jurídicamente, un bot no es titular del derecho a la libertad de expresión ni de información, y las campañas de desinformación fundamentalmente tienen arquetipos tecnológicos fácilmente detectables. Es que yo ahí no creo que haya problema jurídico alguno, y el legislador europeo ahí ha dado una carta muy fuerte a favor de esto no hace falta esto lo borra, lo cancela, porque es un bot. Esto no genera ningún problema. Y yo creo que eso puede ser importante en la aplicación. La segunda conferencia está muy bien. Entonces quería felicitaros y me parece que es un tema extraordinariamente importante, ¿no? Y que efectivamente no tenemos para nada resuelto. Es que no sabemos muy bien ni cómo encajar todavía ni las categorías básicas, porque realmente en la cuestión de la libertad de expresión, digamos que todavía arrastramos las ideas tradicionales con las que nos hemos criado, ¿no? Y de las que parte de nuestra civilización. Y la idea de que la libertad de expresión es extraordinariamente importante, que no hay que cortarla nunca, pero básicamente porque siempre ha existido lo que entendíamos que era la opinión pública libre. Y la opinión pública libre estaba mediatizada por los medios de comunicación. Y en el supuesto de la opinión pública libre, el mercado de la idea y todo esto, siempre se partía de la idea de que la mejor opinión gracias a una cierta espontaneidad, iba a ser la imperante, iba a ser la que finalmente iba a dominar, la que iba a prevalecer, porque iba a ser evidente en un contexto en el que todo el mundo podía hablar que la tontería iba a caer por su propio peso. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? El problema es que el medio no es realmente un medio, es que está cambiando todo, es que el algoritmo provoca esos efectos rebotes que hacen que la tontería crezca exponencialmente y las ideas interesantes, o las ideas más valiosas puedan caer en el olvido, ¿no? Entonces, a mí el problema que se me plantea es ese, básicamente. Entonces, desde mi punto de vista, ¿cómo podríamos intentar reconstruir esto? Primero, partiendo de la base de que las grandes plataformas no solo que sean foro público, que son realmente poder. Y la función del constitucionalismo y el aseguramiento de los derechos de los ciudadanos parten del control del poder. Desde ese punto de vista, yo creo que la autorregulación es un escándalo como planteamiento. Y no me vale mucho que luego digan, bueno, es que efectivamente luego los criterios lo asumen, ¿no? Pero es que como principio, el principio que desde luego el ordenamiento europeo al que se va acercando, pero todavía no llega a hablar realmente de regulación, debe ser el de la regulación muy clara, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la regulación tiene que establecer reglas, ¿no? Reglas que partan de la prevalencia, de la posición prevalente de la libertad de expresión
en lo que se refiere al interés público, al discurso público. Entonces, desde ese punto de vista, por un lado van las afectaciones al derecho al honor de una persona particular, a este señor al que le llaman hijo puta, y por otra parte, pues aquellas cosas que tienen que ver directamente con la participación en los asuntos que tienen relevancia para la comunidad, ¿no? Entonces, por ahí se pueden plantear. Y todas estas cuestiones realmente tampoco me convence para nada que ni los verificadores, ni porque, vamos a ver, esto de que yo no pueda sacar un pecho en una imagen artística y que Facebook me lo elimine, o que no pueda decir según qué cosas sobre Palestina y que es decir, eso supone una vulneración clarísima de la libertad de expresión que no puede quedar en manos de los verificadores, de la misma manera que no puede quedar en manos de un árbitro si no me dejan entrar en un establecimiento privado porque soy bajo y feo. O sea, es que no puede ser de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces, ¿esto qué supone? Pues claramente un recurso a los tribunales que van a tener un trabajo masivo, ¿no? Y que van a tener que valorar todo tipo de cosas. Porque, por ejemplo, pensemos en la desinformación, ¿no? Es decir, vamos a ver, a través de las redes se puede hacer todo. Es que a través de las redes son nuestro... Y no me callo porque no hay cosa que más me moleste que hacer una ponencia alternativa. Pero las redes, bueno, pues permiten insultar, permiten criticar. Criticar está bien, insultar está mal. ¿Dónde está la diferencia? Pues sabemos que hay enormes diferencias, pero muy sutiles en muchos casos, ¿no? Si se llama a alguien que tiene una proyección pública o incluso a un profesor se le dice un inútil, pues eso no parece que haya ningún problema porque parece que estamos especialmente expuestos y debemos... Entonces, ¿dónde está la diferencia entre criticar e informar? Entre molestar, que está permitido, y odiar, cuando hay un concepto de discurso del odio que es completamente inverosímil. Del Tribunal Constitucional Español no se parece para nada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se puede, bueno, molestar, pero desde luego no discriminar, ¿no? Pero ¿dónde está ahí? Y no se puede desinformar, pero el concepto de desinformación del que yo me he ocupado en algún momento es una cosa extravagante. O sea, en cualquier momento el Ministerio de Sanidad dice fuerza o lo que sea, o las propias redes, ¿no? Facebook, por ejemplo, dice, bueno, esto de la homeopatía es desinformación. Y ya quita todos los mensajes y todos los foros relativos a la homeopatía por entender que aquello son una pseudociencia y que es desinformación, ¿no? Entonces creo que a mí la única manera de que se me ocurre es recuperar verdaderamente el poder estatal para resolver los conflictos. No podemos, estos conflictos que son conflictos constitucionales básicos, no podemos dejarlos en manos de las grandes plataformas. Y nada, eso es lo que quiero. Yo lo que veo que en este ámbito lo que hay es una enorme imprecisión legal. El marco legal no está claro. Y dejárselo a los jueces es tremendamente peligroso porque es que al final cada juez está diciendo una cosa diferente y eso es así. O sea, es decir, nosotros actualmente tenemos que cada juez está diciendo una cosa diferente. Yo necesito precisión. Entonces yo creo que es necesario regular estas materias y limitar efectivamente el poder de autorregulación, sobre todo de las grandes plataformas, porque si no nos vamos a encontrar con que efectivamente en la práctica, y bueno, y lo de las fake news, a mí me parece peligrosísimo el tema de empezar a limitar lo que es. Yo me remito a Stuart Mill, que decía que viva las ideas falsas, que en el debate al final, en el último término, se llegará a la verdad. Yo tengo esa confianza, pero vamos, quiero decir que es que al final el dar un poder a una administración para que limite una desinformación, ¿y quién dice que es una desinformación o una idea falsa? Me parece peligrosísimo. La desinformación, decías tú el concepto, el legislador europeo no ha sido capaz de introducirlo en la Digital Services Act. No hay concepto de desinformación. Yo creo que sería muy, muy, muy difícil ponerse de acuerdo. Yo ahí, fíjate, soy más pesimista. Yo no confío ya. Stuart Mill, si hubiera escrito On Liberty en la era de Facebook, no estoy yo tan seguro si hubiera confiado en el mercado de las ideas. Yo creo que nos han demostrado las redes que somos muy vulnerables psicológicamente en el universo digital. Yo creo que vivimos un momento en el derecho constitucional, estoy con el colega, que es necesario mucho paternalismo. Yo el término paternalismo no lo entiendo de forma peyorativa. Es decir, que es un lugar donde o hay un control estatal y hay una vigilancia o corres el riesgo de que no exista opinión pública, porque ciertos presupuestos epistemológicos de la opinión pública se puedan perder, ¿no? Soy pesimista en eso. Se ve cuando hablan las noticias que más se han retuiteado
que más han leído en elecciones, la gran mayoría de ellas son noticias falsas y han conformado, ¿no?, la opinión pública, la opinión de muchas personas. Es complicado. Yo es que, claro, en general, es que soy poco favorable al control, claro, soy poco favorable a la autorregulación interna. Entonces, todo lo que son autocontrol, yo soy partidaria de intervención del Estado, pero para limitar la autorregulación, para que haya más libertad de expresión y que al final el marco jurídico que tengan las grandes plataformas sea el marco jurídico de los estados democráticos, al final. Y ojo, cuidado con el tema de la verdad y las falsedades. Todo se ha demostrado que era falsedad. Pues es que yo no sé qué es verdad. Vamos a ver. Yo me remito aquí a Tomás y Valiente, una frase que decía, la democracia no niega la existencia de verdades absolutas, pero organiza la convivencia como si esas verdades no existieran. Y una democracia tiene que organizar la convivencia como si las verdades absolutas no existieran. ¿Quién tiene la verdad? Entonces, a mí, ese discurso de que hay falsedades, de que los ciudadanos nos sometemos a las falsedades, vamos a ver, ¿quién tiene la verdad? La verdad es una búsqueda individual. En el mundo de la reflexión, en el mundo de la universidad, así yo lo he entendido. Y, por tanto, que en una sociedad democrática empezar a regular y a limitar el tema de la verdad y hablar de las falsedades me parece, en general, bastante peligroso. Que has comentado me recordaba mucho al libro de Pepe Esteve sobre la relación Estado y sociedad, que creo que es de los primeros que puso el acento en eso. Yo lo que sí que creo, Eva, es que no es lo mismo la valoración que podemos hacer de una mentira, porque, a ver, el ordenamiento jurídico sí censura determinadas mentiras. Tenemos las injurias, las calumnias, la publicidad engañosa, etcétera, etcétera. Es decir, que los jueces determinan la verdad. No es que determinen la verdad judicial, sino que sancionan la mentira y establecen una suerte de verdad de Estado. Usted ha injuriado, usted... Lo que... Sí, pero a través de la mentira. Sí, sí. Lo que yo sí que creo es que el canal modifica el riesgo. Es decir, que la mentira en la red no es lo mismo que la mentira en el mundo analógico. Y yo creo que esta idea de desinformación, y estoy de acuerdo contigo en los riesgos, evidentemente, ¿no? Que se pueda utilizar esa regulación para hacer primar determinadas opciones ideológicas frente a otras y demás. Pero, por ejemplo, en una campaña electoral, si hay una detección de una injerencia externa a través de un patrón tecnológico con perfiles falsos, que se pueda y que se debe intervenir. Y además yo creo que puede ayudar mucho esta idea de uso impropio del servicio, es decir, que tú veas que eso no es una expresión aislada, sino que es una campaña de desinformación, que ha sido articulada, que le está apareciendo esa información a determinadas personas que previamente han sido perfiladas políticamente. Es decir, lo que pasa, que estoy de acuerdo contigo, toda esta labor de control de esa desinformación, los estados no están capacitados para hacerlo. Esa tecnología está en manos de empresas privadas. Ese es un problema que yo creo que no tiene solución, que hay que asumir que el conocimiento de la sociedad, salvo a lo mejor en el ámbito militar o esto, es más fuerte que el del Estado hoy en día en el mundo tecnológico. Pero yo la renuncia al control, por ejemplo, de la desinformación, me parece, en el ámbito digital, por parte de los estados, me parece inviable. Viendo cuál es la realidad de los procesos de formación. Se vio en el Brexit, hubo bastante constatación. No, yo no digo que... Ojo, cuidado, es que al final la desinformación, hablar de la desinformación igual podemos hablar de la desinformación. Es diferente, yo creo. Es decir, la mentira política, yo creo que la desinformación en plataformas digitales no es equiparable a la mentira política que ha existido siempre, o incluso a la mentira estatal. Por el propio patrón tecnológico, por la posibilidad de llevar a cabo perfilados de los usuarios, campañas de microtargeting. Yo creo que eso, como juristas, no podemos eludir el que haya perfilado ideológico de los ciudadanos para suministrarles determinadas falsedades. Es decir,
Claro, pero no el perfilado de tus datos digitales para que a ti te llegue. Es decir, que es un. Entiendo los riesgos, pero que es una tensión inevitable. Es decir, permitimos todo. No lo sé. O no hace falta que sea matando a alguien. Es que no hace. Pero eso sería más fácil, porque sería más clamoroso. El riesgo es. Claro, no, claro. El riesgo, yo creo que es que ahí hay que intervenir. Es decir, la difusión de la imagen falsa de un candidato, ese sería un caso que no se daba en el mundo analógico. Podía mentir un medio, pero ese supuesto, que el Estado constitucional tiene que asumir que hay determinados presupuestos que garantizar en unas elecciones. Y yo creo que sin duda se tendría que intervenir como campaña de desinformación. Pero imaginemos una imagen que no genera realmente ningún daño a un derecho, sino que contamina la opinión pública, la idea de riesgo. Porque sí, pero imaginemos que pueda entenderse que está amparada por el contenido satírico. O sea, que fuera del mundo digital nos plantearía dudas. ¿No? Si esto está amparado por la sátira, no. Pero claro, en una campaña electoral 2 días antes... Claro, pero para eso, por ejemplo, en materia de protección de derechos fundamentales, en materia de campaña electoral, tenemos una protección automática. Es decir, ahí funciona la protección inmediata. Yo creo que eso es lo importante. Yo creo que los instrumentos existen. Lo que pasa es que hay que agilizar. Lo que hay que agilizar es mucho más, pero mantenernos en el marco de seguridad. Porque marcharnos a hablar de falsedades, de verdades absolutas, yo creo que no caben. Yo creo que no, que hay que organizar la convivencia partiendo de la relatividad. Asalto al Capitolio. Si no hubieran etiquetado como información engañosa la campaña que hubo para negar el resultado de las elecciones, cuando todos los órganos estatales y todos los jueces que habían velado por el procedimiento dijeron no ha habido fraude, no ha habido fraude, no ha habido fraude, y estás a las puertas de un golpe de Estado. No hay que etiquetar por lo menos esa información como esto es mentira. El juez de Georgia ha dicho que el recuento es impecable. Yo creo que sí. Pero claro, y la opinión de la persona que dice esto es un fraude está amparada. Claro que está amparada por la libertad de expresión. Pero el problema de una campaña que niega el resultado de unas elecciones con un episodio de violencia, ahí decir, bueno, dejemos... No dejemos, sino que haya una protección jurisdiccional que se entiende que pues sin problema. Yo tengo mucho. Pero el juez que lo haga lo va a cancelar por ser desinformación, por ser falso. El juez que ordenase ahí no, realmente no es porque haya vulnerado derechos, a eso me refiero. Resolver que no ha habido fraude. La verdad tiene que resolverse respetando el marco jurídico. No me cabe otra forma de resolver y de llegar a la verdad. Quedan liberales en este país. Bueno, pues yo creo que hay que respirar hondo, ¿no? Porque estamos ante un territorio de frontera. Y creo que las 2 intervenciones hoy han sido el mejor colofón para el curso y también el mejor colofón para mi dirección en la cátedra, porque después de 5 años, hoy es mi último acto y quiero agradecer al público fiel su asistencia y sobre todo a los compañeros del departamento su apoyo. Estoy seguro se lo van a dar también a Baldomero Oliver, que es ya el director de la cátedra.